Percepción de estudiantes universitarios en una institución de educación superior pública respecto del aprovechamiento académico de las clases en línea, tras año y medio de confinamiento por el COVID-19. Los docentes que participamos en él son los siguientes: el maestro en Ciencias Administrativas, Javier Alejandro Granados Magaña, doctor Ignacio Maldonado Bernal, doctor Ricardo Gómez Álvarez y una servidora, maestra en Ciencias Administrativas, Sinaí Gabriela Gómez Campos. A partir del año 2020, el 20 de marzo, para ser precisos, y hasta el 9 de junio del 2022, en México se vivió una situación de contingencia por la pandemia mundial del COVID-19. Las instrucciones giradas por la Secretaría de Educación Pública fue llevar la modalidad de educación de manera virtual. Se dio a conocer la suspensión de clases presenciales en todos los niveles del sistema educativo nacional. El Gobierno de México se pronunció a favor del regreso a clases presenciales a partir del mes de agosto del 2021, de manera no obligada y escalonada, con el fin de prevenir más contagios. La suspensión de estas clases presenciales cambió de manera abrupta el núcleo alrededor del cual se estaba organizado el sistema educativo, teniendo como desplazarse desde las escuelas ahora a los hogares, lo que presentó un desafío inédito para todos los involucrados. Esta nueva modalidad implicó una desigualdad en el acceso a la educación. Los hogares, tanto de los docentes como de los estudiantes, tuvieron que adquirir servicios de internet y computadoras para poder llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes hizo uso de sus aparatos móviles para poder tomar las clases en línea. Ante esto, pues disminuyeron los casos de contagio en el país, también porque surgió la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Cada vez fue más eminente el regreso a clases de manera presencial. Las instituciones educativas de todos los ámbitos han iniciado en ese periodo un protocolo, estrategias, planes, sondeos y pláticas con el sector salud, con el fin de prevenir más contagios y hacer de las clases semipresenciales tanto en el sector público y privado. Es un hecho que dentro de todos los planes y protocolos, la virtualidad seguirá jugando un papel determinante en la educación. El regreso fue paulatino y escalonado. Se trabajó en ambientes híbridos, semipresenciales, con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Se advirtieron diferencias en cuanto al empleo de dispositivos o plataformas virtuales, dificultades con el acceso a Internet o la conectividad, la carencia de los recursos de la tecnología adaptables al modo de poderlos procesar los docentes y los estudiantes. Fue una modalidad no presencial y por lo tanto tuvieron que adaptarse a esas nuevas medidas. Esta suma de diferentes cambios y de sus entornos complejos creó una combinación de acciones, emociones, frustraciones como nunca se había visto, que sorprendieron prácticamente a todas las universidades, ya sean públicas como privadas, la comunidad de profesores, estudiantes y a la misma sociedad en general. A pesar de esta incertidumbre, se tuvo la oportunidad de que los docentes y administrativos de la educación superior de hacer una pauta y reflexionar de manera más atenta, sólida, científica y humanamente posible para tratar de alcanzar los resultados planeados a una situación tan anormal que se estaba presentando. Se enfrentó en un momento único, se tuvo que adoptar cambios rápidos, sin dejar de lado los principios pedagógicos que nos permiten desarrollar un proceso
un proceso de enseñanza con calidad. Referente a la metodología aplicada, es un estudio realizado de tipo cuantitativo. Se aplicó una encuesta digital para conocer el aprovechamiento de las clases en línea en esos 17 meses de confinamiento. Se hizo una recolección de datos y posteriormente el análisis de estos y se utilizó una estadística descriptiva. Las acciones fueron las siguientes. Se utilizó un formulario Google para la elaboración del cuestionamiento, el cual tuvo 4 tipos de respuestas, de varias opciones, de una sola opción, de escala de Likert y 2 preguntas abiertas. Para obtener las respuestas de la encuesta, se envió un enlace para que pudieran contestar los alumnos de la Institución de Educación Superior de Nayarit y posteriormente la recolección y tratamiento de los datos. Los resultados fueron los siguientes. La figura número 1 nos habla sobre la pregunta que aplicamos si contaban con internet en el lugar donde tomaban sus clases. El 96% de los alumnos encuestados mencionaron que sí tenían internet, mientras que el 4% no contaba con él. Fueron un total de 187 respuestas. La segunda figura nos habla, la figura número 2, del uso de herramientas tecnológicas. El 75% de los estudiantes utilizó como herramienta tecnológica su propio celular para las clases en línea. El 20% manejó una laptop, mientras que el 5% trabajó con computadoras de escritorio. La figura número 3 muestra información sobre las habilidades que tenían los estudiantes para utilizar las diferentes herramientas digitales para la educación en línea, en donde nos dice que el 75% no contaba con habilidades necesarias para hacer frente a estas herramientas educativas. Para el uso y manejo de plataformas, el 83% de los estudiantes tuvo que ser autodidacta, utilizando como medio las sesiones virtuales, YouTube y los videotutoriales que los mismos docentes generaban. Mientras que el 93% de los estudiantes respondieron que el instrumento con el cual trabajaron fue Classroom, plataforma Classroom y la plataforma Moodle. En la figura número 4, la tabla número 4, se muestran las respuestas de los estudiantes encuestados sobre la pregunta ¿cómo cambió su nivel de aprovechamiento educativo en las clases en línea?, donde el 46% de los alumnos mencionaron que disminuyó. El 18% consideró que aumentó su aprovechamiento, mientras el 36% manifestó que no hubo ningún cambio. Sobre las ventajas de la educación en línea, se tuvo un número de respuestas del 63%, donde comentaron que la ventaja fue tomar sus clases desde la residencia, desde el lugar. Así, con esto, evitaron gastos de alimentación, tiempos y traslados a las instituciones de educación superior. El 37% de los encuestados considera como una ventaja las clases en línea porque adquirieron nuevas habilidades en el aprendizaje de las tecnologías de información y comunicación, como lo muestra la figura número 6. En cuanto a las desventajas, señalaron un 74% que no había concentración en las clases. Había muchos distractores como las redes sociales, los videojuegos, los programas de televisión. El 59% de las respuestas comentaban sobre la calidad mala de las comunicaciones en las redes. Y por último, había una pérdida de interés de los temas por la mala calidad de la comunicación y porque no había interacción directa con los compañeros y docentes. Señalaron, cabe aclarar que aquí se les dio la opción de escoger varias
selecciones sobre tanto ventajas y desventajas del uso de la educación virtual. Ya por último, para concluir, consideramos que emplear estrategias de educación a distancia no es un equivalente a la educación formal a distancia. Es cierto que se tienen ciertos aspectos en común: la lógica de la planeación, el uso de los recursos, interacción con los agentes involucrados, son elementos robustos que deben contribuirse con dedicación y diligencia, de acuerdo a las características de cada una. La particularidad indiscutible que debería de tener la educación contemporánea es adaptabilidad. Durante esta investigación se llegó a la conclusión de que la educación en línea no cumplió las expectativas de los sujetos de estudio durante la pandemia del COVID-19, pues consideraron que no fue adecuada en relación a la modalidad presencial a la que estaban acostumbrados, ya que la mayoría de las ocasiones presentaron inconvenientes en el manejo de las tecnologías, en el acceso al Internet, la conectividad, y obviamente una de las razones importantes fue que los estudiantes de las instituciones de educación superior no encontraron mejoras en la obtención del conocimiento, aunque la perspectiva varía dependiendo de la situación de cada uno de ellos. Todos comparten el haber tenido inconvenientes con los dispositivos tecnológicos, su velocidad, el acceso a la conectividad en el sector de la residencia donde se encontraban tomando sus clases. También se pudo descubrir que se vio afectada la situación emocional, ya que los alumnos desarrollaron sentimientos negativos como la tristeza, la frustración, el enojo, el desánimo, el estrés, la ansiedad, que nacen de una separación de sus compañeros de clase, y la preocupación por la salud de algunos familiares, pues al ser individuos altamente sociales sufren las consecuencias del confinamiento.